Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que puede sonar increíble, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde entonces, y aún me despierto sudando frío algunas noches, recordando aquellos días que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera, tengo 35 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como electricista desde hace más de 15 años, pero lo que me pasó en aquel trabajo me hizo replantear muchas cosas sobre lo que creía saber del mundo. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. Mi jefe, don Roberto, me llamó temprano en la mañana con una propuesta que no podía rechazar. Una empresa constructora necesitaba a alguien de confianza para hacer las instalaciones eléctricas de un edificio comercial que estaban terminando en las afueras de la ciudad. El pago era excelente, casi el doble de lo que ganaba normalmente. Pero había una condición: tenía que trabajar de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al principio pensé que era extraño, pero don Roberto me explicó que era porque durante el día había otros trabajadores terminando los acabados, y no podíamos estar estorbándonos. Además, me dijo que el cliente tenía mucha prisa por inaugurar el lugar y por eso habían decidido trabajar las 24 horas del día en turnos diferentes. El edificio estaba ubicado en una zona que antes había sido un panteón muy antiguo. Según me contaron los vecinos del lugar, hacía como 50 años habían movido todos los restos a otro cementerio más moderno para construir ahí. La verdad es que nunca fui muy supersticioso, así que no le di mucha importancia a esa información. Mi primer día de trabajo llegué puntual a las 10 de la noche. El edificio era imponente, de 6 pisos, con grandes ventanales y una estructura muy moderna. Me recibió el ingeniero de la obra, un hombre mayor llamado Raúl, que me mostró las plantas del edificio y me explicó exactamente qué tenía que hacer. Me asignaron el tercer piso, que iba a ser un área de oficinas. Tenía que instalar todos los contactos eléctricos, las conexiones para el aire acondicionado y la iluminación principal. Era un trabajo que podía terminar en unas 3 semanas, si le dedicaba las 8 horas completas cada noche. Las primeras noches todo transcurrió con normalidad. Llegaba, sacaba mis herramientas, ponía música en mi radio portátil y me concentraba en mi trabajo. El edificio estaba completamente solo durante la noche. Solamente había un velador que se llamaba don Esteban, un señor de unos 60 años que había trabajado cuidando construcciones toda su vida. Don Esteban era una persona muy tranquila y amable. Se quedaba en la planta baja, en una pequeña caseta que habían construido especialmente para él. De vez en cuando subía a revisar que todo estuviera bien y me traía café caliente. Me contaba historias de otros trabajos que había tenido y siempre tenía alguna anécdota divertida que contar. Fue durante la 4ª noche cuando empecé a notar cosas extrañas. Estaba instalando un contacto cerca de una de las ventanas grandes cuando escuché pasos en el piso de arriba. Eran pasos lentos, como si alguien caminara con mucho cuidado tratando de no hacer ruido. Al principio pensé que tal vez don Esteban había subido a revisar, pero cuando bajé a preguntarle, lo encontré dormido en su silla dentro de la caseta. Le pregunté si había subido al 4º piso y me dijo que no, que llevaba como 1 hora sin moverse de ahí. Me quedé pensando, pero decidí que tal vez había sido mi imaginación. Después de tantas horas trabajando solo, era normal que la mente me jugara trucos. Regresé al 3er piso y continué con mi trabajo, pero entonces volví a escuchar los pasos, esta vez más claros. No eran pasos normales, sonaban como si alguien arrastrara los pies. Dejé mis herramientas y me quedé completamente inmóvil, tratando de identificar de dónde venía el sonido exactamente. Los pasos se movían de un lado a otro del 4º piso, siempre en la misma dirección, como si alguien estuviera caminando de una pared a la otra una y otra vez. Me armé de valor y decidí subir a investigar. Tomé mi linterna más potente y subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. El 4º piso estaba completamente vacío y a oscuras. Revisé cada rincón con mi linterna, pero no había absolutamente nada. Las ventanas estaban cerradas, y no había forma de que alguien
hubiera entrado desde afuera. Me quedé ahí parado como 5 minutos, esperando a ver si volvía a escuchar algo, pero todo estaba en silencio. Regresé al tercer piso sintiéndome un poco tonto. Tal vez realmente había sido mi imaginación. Decidí concentrarme en mi trabajo y olvidarme del asunto. Puse mi música más fuerte y me enfoqué en terminar la instalación de contactos de esa sección. Pero a las 2 de la mañana, justo cuando estaba conectando unos cables, las luces del edificio se apagaron completamente. No era un apagón normal, porque mi radio siguió funcionando, lo que significaba que mis baterías estaban bien. Era como si alguien hubiera desconectado la electricidad del edificio desde el interruptor principal. Bajé corriendo a la planta baja con mi linterna para buscar a don Esteban. Lo encontré despierto también con su linterna prendida, revisando el tablero eléctrico principal. Me dijo que no entendía qué había pasado, porque todos los interruptores estaban en su posición correcta, pero la electricidad no llegaba. Revisamos juntos todas las conexiones y todo parecía estar bien. Don Esteban me dijo que tal vez había sido un problema con la compañía de luz, que a veces hacían mantenimiento nocturno sin avisar. Decidimos esperar a ver si regresaba la electricidad. Nos sentamos en su caseta a tomar café y a platicar. Don Esteban me contó que llevaba 3 meses trabajando en esa construcción y que nunca había pasado algo así. Me dijo que era el trabajo más tranquilo que había tenido, porque nunca había problemas de ningún tipo. Después de media hora, la electricidad regresó de repente igual como se había ido. Todas las luces se encendieron al mismo tiempo y pudimos escuchar cómo los sistemas de ventilación volvían a funcionar. Don Esteban y yo nos miramos extrañados, pero decidimos que ya era hora de regresar a nuestros trabajos. Subí nuevamente al tercer piso y continué con mi trabajo, pero ya no me sentía tan tranquilo como antes. Había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Cada vez que volteaba hacia las ventanas, tenía la sensación de que había alguien ahí, pero cuando enfocaba mi linterna no había nada. A las 4 de la mañana, mientras estaba arreglando una conexión debajo de una mesa de trabajo, escuché claramente como alguien susurraba mi nombre. Era una voz muy baja, casi inaudible, pero definitivamente había dicho Carlos. Me quedé helado, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me levanté despacio y miré hacia todos lados. No había nadie. Grité, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez don Esteban había subido y me había llamado, pero cuando bajé a verificar, estaba en su caseta leyendo un periódico. Esa noche decidí terminar mi trabajo más temprano. No podía concentrarme y cada pequeño ruido me ponía nervioso. Le dije a don Esteban que no me sentía bien y que mejor me iba a casa. Él me dijo que no había problema, que entendía que trabajar solo de noche podía ser pesado. Cuando llegué a mi casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Mi esposa María me preguntó qué me pasaba, pero no quise contarle nada para no preocuparla. Le dije que solamente había sido una noche pesada en el trabajo. Al día siguiente, durante el día, traté de investigar un poco más sobre la historia del terreno, donde estaba construido el edificio. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el antiguo panteón. Lo que encontré me dejó muy preocupado. Según los registros, el cementerio había sido clausurado de manera muy apresurada hace 50 años, después de que varios veladores reportaran actividades extrañas durante las noches. Los informes hablaban de luces que se movían solas, sonidos inexplicables y personas que veían figuras caminando entre las tumbas. Cuando trasladaron los restos al nuevo cementerio, varios trabajadores se negaron a continuar con el trabajo porque decían que sentían presencias que no los dejaban trabajar en paz. Al final, tuvieron que contratar a trabajadores de otras ciudades para terminar el traslado. Esa información me puso muy nervioso, pero necesitaba el trabajo. Decidí que iba a continuar, pero estaría más preparado y más alerta a cualquier cosa extraña que pudiera pasar. La quinta noche llegué al edificio con una actitud diferente. Había llevado una linterna extra, pilas de repuesto y hasta un radio más potente. También me había conseguido un silbato, por si necesitaba llamar la atención de don Esteban desde lejos. Cuando llegué, don Esteban me recibió con una sonrisa como siempre, pero noté que se veía más cansado que de costumbre. Le pregunté si había pasado algo durante el día, y me dijo que los trabajadores del turno diurno habían terminado,
más temprano porque varios de ellos se habían quejado de ruidos extraños en los pisos superiores. Eso me preocupó mucho. Si los trabajadores del día también habían escuchado cosas raras, significaba que no era solo mi imaginación. Don Esteban me dijo que él había revisado todo el edificio durante la tarde y no había encontrado nada fuera de lugar. Subí al tercer piso decidido a terminar mi trabajo lo más rápido posible. Tenía que instalar los últimos contactos de esa sección y después podría empezar con la iluminación principal. Mientras más rápido terminara, menos tiempo tendría que pasar en ese lugar. Comencé a trabajar con mucha concentración, pero no pude evitar estar pendiente de cualquier sonido extraño. Cada vez que escuchaba algo, por más pequeño que fuera, me quedaba inmóvil esperando a ver si se repetía. Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras estaba conectando unos cables detrás de una pared, escuché claramente cómo alguien abría y cerraba una puerta en el segundo piso. Era imposible que fuera don Esteban, porque acababa de verlo en su caseta hace apenas 10 minutos. Dejé mi trabajo y bajé al segundo piso para investigar. Todas las puertas estaban cerradas, tal como las habían dejado los trabajadores durante el día. Revisé cada una de ellas y ninguna mostraba señales de haber sido abierta recientemente. Cuando regresé al tercer piso, me di cuenta de que algo había cambiado. Mis herramientas estaban organizadas de manera diferente a como las había dejado. No estaban tiradas ni revueltas, sino ordenadas de una forma muy específica, como si alguien las hubiera acomodado con mucho cuidado. Eso me puso la piel de gallina. Una cosa era escuchar ruidos extraños, pero que alguien o algo hubiera tocado mis herramientas era completamente diferente. Me quedé parado ahí mirando mis herramientas, tratando de recordar exactamente cómo las había dejado. Decidí bajar a hablar con don Esteban. Le conté lo que había pasado y él me dijo que había estado en su caseta todo el tiempo, sin subir a ningún piso. Me sugirió que tal vez yo mismo había acomodado las herramientas de esa manera sin darme cuenta, porque cuando uno está concentrado en el trabajo, a veces hace cosas automáticamente. Quise creerle, pero en mi interior sabía que eso no era cierto. Regresé al tercer piso y continué trabajando, pero ahora tenía mucho más miedo. Cada vez que tenía que voltear la espalda para buscar alguna herramienta, sentía como si alguien estuviera detrás de mí. A las 2 de la mañana exactamente, igual que la noche anterior, se volvió a ir la electricidad. Esta vez don Esteban y yo estábamos preparados. Él subió inmediatamente al tercer piso con su linterna, y juntos revisamos todo el edificio para asegurarnos de que no hubiera nadie más ahí. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros, don Esteban me contó algo que me dejó helado. Me dijo que durante las últimas noches había notado que algunas ventanas del cuarto y quinto piso aparecían abiertas por las mañanas, a pesar de que él las cerraba todas antes de terminar su turno. Según él, al principio pensó que era el viento o que tal vez las ventanas tenían algún problema con el mecanismo de cierre, pero cuando las revisó durante el día, funcionaban perfectamente y no había manera de que se abrieran solas. También me contó que en varias ocasiones había visto sombras moviéndose detrás de las ventanas de los pisos superiores, pero cuando subía a revisar no encontraba a nadie. Me dijo que no me había contado antes porque pensaba que yo me iba a asustar y ya no iba a querer trabajar ahí. Su honestidad me tranquilizó un poco, porque confirmaba que no era el único que estaba experimentando cosas extrañas, pero al mismo tiempo me preocupó mucho más, porque significaba que realmente había algo raro pasando en ese edificio. Terminamos nuestro recorrido sin encontrar nada fuera de lugar. La electricidad regresó después de exactamente media hora, igual que la noche anterior. Era como si alguien la desconectara a propósito durante ese tiempo específico. Cuando regresé a mi trabajo, encontré algo que me dejó completamente paralizado. En el piso, justo donde había estado trabajando, había marcas de pies descalzos hechas con algo que parecía tierra húmeda. Eran huellas muy claras de una persona adulta y formaban un círculo alrededor del lugar donde había estado parado. Llamé a don Esteban gritando. Cuando llegó y vio las huellas, se quedó blanco como un papel. Me dijo que eso no había estado ahí cuando habíamos pasado revisando el edificio hace apenas una hora. Decidimos tomar fotos de las huellas con mi teléfono celular. Mientras las tomaba, don Esteban me contó que su abuelo había sido velador de panteones durante muchos años y que siempre le había dicho que cuando los espíritus querían comunicarse, dejaban señales como esas.
Según su abuelo, las huellas de tierra húmeda significaban que alguien que había estado enterrado en ese lugar estaba tratando de decir algo. Me dijo que tal vez los espíritus de las personas que habían estado sepultadas ahí no habían podido descansar en paz cuando trasladaron sus restos. Esa explicación me aterró, pero también me hizo sentir cierta curiosidad. Si realmente había espíritus en ese lugar, ¿qué querían? ¿Por qué me habían elegido a mí para comunicarse? Don Esteban me sugirió que tal vez deberíamos hablar con alguien que supiera sobre estos temas. Conocía a una señora mayor que vivía cerca de ahí y que según él tenía mucha experiencia con este tipo de situaciones. Me dijo que ella podría venir a revisar el edificio y decirnos qué estaba pasando. Al principio no estaba muy convencido, pero cuando vi las huellas de tierra húmeda otra vez, decidí que cualquier ayuda sería bienvenida. Le dije a don Esteban que trajera a la señora la siguiente noche. Esa noche decidí terminar mi trabajo más temprano otra vez. No podía concentrarme y cada pequeño ruido me ponía muy nervioso. Antes de irme, don Esteban y yo limpiamos las huellas del piso y marcamos el área con cinta adhesiva para ver si volvían a aparecer. Cuando llegué a mi casa, mi esposa María me notó muy alterado. Esta vez no pude evitar contarle todo lo que había estado pasando. Al principio pensó que era mi imaginación, pero cuando le mostré las fotos de las huellas, se puso muy seria. María me dijo que su abuela siempre le había contado historias sobre lugares donde había habido panteones y que según ella, cuando no se hacían las ceremonias correctas para despedir a los espíritus, estos se quedaban vagando en el lugar para siempre. Me sugirió que tal vez debería dejar ese trabajo, porque no valía la pena arriesgar mi salud mental por dinero, pero yo sabía que necesitábamos el dinero y que no podía dejar el trabajo sin una buena razón. Decidí que iba a continuar, pero solamente hasta que terminara mi parte del proyecto. Después de eso, no volvería a trabajar en lugares que hubieran sido panteones, sin importar cuánto dinero me ofrecieran. La sexta noche llegué al edificio con mucha ansiedad. Don Esteban me recibió y me dijo que había hablado con la señora que conocía sobre estos temas. Se llamaba doña Carmen y había aceptado venir a revisar el edificio esa misma noche. Cuando llegó doña Carmen, me sorprendió mucho. Era una mujer de unos 70 años, muy pequeña y delgada, pero con una presencia muy fuerte. Vestía completamente de blanco y llevaba un rosario en las manos. Antes de entrar al edificio, doña Carmen se quedó parada en la entrada durante varios minutos, con los ojos cerrados, como si estuviera sintiendo algo que nosotros no podíamos percibir. Después abrió los ojos y nos dijo que efectivamente había varias presencias en ese lugar. Según doña Carmen, no eran espíritus malos, sino almas que no habían podido encontrar paz porque su descanso había sido interrumpido de manera violenta. Me dijo que me habían elegido a mí, porque era una persona sensible y porque trabajaba durante las horas en que ellos tenían más fuerza. Doña Carmen nos explicó que tendríamos que hacer una ceremonia especial para ayudar a esas almas a encontrar la paz. Pero antes de eso, necesitaba entender exactamente qué era lo que querían comunicar. Me pidió que la acompañara al tercer piso, donde yo había estado trabajando. Cuando llegamos, inmediatamente se dirigió al lugar donde habían aparecido las huellas de tierra húmeda. Se arrodilló ahí y comenzó a rezar en voz baja. Después de unos minutos, doña Carmen se levantó y me dijo que había 3 espíritus principales que querían hablar conmigo. Uno de ellos era un hombre mayor que había sido velador del panteón cuando todavía funcionaba. Los otros 2 eran una mujer joven y un niño que habían sido sepultados ahí hace muchos años. Según doña Carmen, el velador quería advertirme sobre algo importante que iba a pasar en ese edificio. La mujer joven quería que encontrara algo que habían dejado enterrado cuando trasladaron los restos. Y el niño simplemente quería que alguien supiera que él había estado ahí. Toda esta información me tenía muy confundido y asustado. No sabía si realmente debía creer en todo eso, o si doña Carmen era simplemente una señora mayor con mucha imaginación. Pero las cosas que había experimentado durante esas noches me hacían pensar que tal vez tenía razón. Doña Carmen me dijo que si yo quería, podía ayudarme a comunicarme con los espíritus de manera segura. Me explicó que ellos no querían hacerme daño, sino que necesitaban mi ayuda para resolver algunos asuntos pendientes antes de poder descansar en paz. Decidí intentarlo. Al fin y al cabo, si no era cierto, no perdía nada.
Pero si realmente había espíritus ahí, tal vez era mejor ayudarlos a encontrar la paz, que seguir viviendo con miedo todas las noches. Doña Carmen me pidió que me sentara en el suelo, en el centro del círculo donde habían aparecido las huellas. Después se sentó frente a mí y me dijo que cerrara los ojos y respirara profundamente. Don Esteban se quedó parado cerca de nosotros observando todo con mucha atención. Al principio no pasó nada, solamente escuchaba la respiración de Doña Carmen y el sonido lejano del tráfico en la calle. Pero después de varios minutos, comencé a sentir como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como antes de una tormenta. Entonces escuché una voz muy clara y muy cerca de mi oído. Era la voz de un hombre mayor, con un acento muy marcado de la región. Me dijo que se llamaba Agustín y que había sido el último velador del panteón antes de que lo clausuraran. Agustín me contó que él había tratado de proteger el cementerio cuando vinieron a trasladar los restos, pero que habían hecho todo muy rápido y sin el respeto que merecían los difuntos. Me dijo que muchos de los cuerpos habían sido movidos de manera incorrecta y que varios objetos personales habían quedado enterrados. Según Agustín, había algo muy importante enterrado debajo del lugar donde estaba construido el edificio. Era una caja de metal que contenía documentos y objetos personales de varias familias que habían tenido a sus seres queridos sepultados ahí. Me dijo que esa caja tenía que ser encontrada y entregada a las familias correspondientes, porque mientras siguiera enterrada, los espíritus no podrían encontrar la paz. Me explicó que la caja estaba enterrada exactamente debajo del lugar donde yo había estado trabajando, a unos 2 metros de profundidad. Después de que Agustín terminó de hablar, escuché otra voz, esta vez de una mujer joven. Se presentó como Esperanza y me dijo que había sido sepultada en ese cementerio cuando tenía apenas 20 años, hace más de 40 años. Esperanza me contó que en su tumba habían enterrado junto con ella un anillo de compromiso que le había regalado su prometido. Me dijo que su familia nunca supo de la existencia de ese anillo y que ella quería que fuera encontrado y entregado a su hermana, que todavía vivía en la ciudad. Me explicó que el anillo tenía una inscripción muy especial y que significaba mucho para ella. Me dijo que si lo encontraba, podría localizarla fácilmente, porque se apellidaba Flores y vivía en la colonia San Juan. La tercera voz que escuché fue la de un niño pequeño. Se llamaba Miguelito, y me dijo que tenía 7 años. Cuando fue sepultado en ese cementerio, me contó que había sido enterrado con su juguete favorito, un carrito de metal rojo que su papá le había regalado en su cumpleaños. Miguelito me dijo que no quería que nadie encontrara su juguete, sino que solamente quería que alguien supiera que él había existido y que había sido muy feliz jugando con ese carrito. Me pidió que cuando saliera del edificio, dijera su nombre completo en voz alta, para que así él pudiera descansar en paz. Cuando terminaron de hablar las 3 voces, Doña Carmen me dijo que abriera los ojos. Me sentía muy extraño, como si hubiera estado dormido durante mucho tiempo. Don Esteban me dijo que había estado con los ojos cerrados durante casi 1 hora, pero para mí habían sido solamente unos minutos. Doña Carmen me explicó que ahora tenía que decidir si quería ayudar a los espíritus o no. Me dijo que si decidía ayudarlos, tendría que buscar la caja enterrada y el anillo de Esperanza. También tendría que cumplir con la petición de Miguelito, de decir su nombre completo en voz alta. Me advirtió que si no hacía estas cosas, los espíritus no me dejarían en paz, y que las manifestaciones extrañas iban a continuar, no solamente en el edificio, sino que me seguirían a cualquier lugar donde estuviera. Esa información me asustó mucho, pero también me hizo sentir cierta responsabilidad. Si realmente había espíritus que necesitaban mi ayuda, no podía simplemente ignorarlos. Decidí que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarlos. Le pregunté a Doña Carmen cómo podía encontrar la caja y el anillo, si estaban enterrados debajo del edificio. Me dijo que tendría que esperar a que terminara la construcción y después hablar con los dueños para pedirles permiso de excavar en el sótano, pero también me dijo que había otra manera. Me explicó que durante las noches, cuando los espíritus tenían más fuerza, podía pedirles que me ayudaran a localizar exactamente dónde estaban enterrados los objetos. Después podría marcar esos lugares y buscar la manera de excavarlos. Don Esteban, que había estado escuchando todo en silencio, me dijo que él podía ayudarme con la excavación.
Me contó que tenía algunas herramientas en su casa que podríamos usar para cavar sin hacer mucho ruido. También me dijo que conocía a los dueños del edificio y que tal vez podría convencerlos de que nos dejaran hacer la excavación. Decidimos que lo intentaríamos esa misma noche. Doña Carmen me dijo que ella se quedaría con nosotros para ayudar a comunicarme con los espíritus y guiarlos durante el proceso de búsqueda. Comenzamos alrededor de las 3 de la mañana. Doña Carmen me pidió que me concentrara en la voz de Agustín y que le preguntara exactamente dónde estaba enterrada la caja. Cerré los ojos y traté de comunicarme con él. Después de varios minutos pude escuchar su voz otra vez. Me dijo que caminara hacia la ventana que daba al este y que contara 10 pasos hacia el centro del edificio. Después tenía que contar 5 pasos hacia el norte y ahí estaría el lugar exacto donde habían enterrado la caja. Seguí sus instrucciones y marqué el lugar con cinta adhesiva. Don Esteban había traído una pala pequeña y comenzamos a cavar cuidadosamente. El piso era de cemento, así que tuvimos que usar un martillo y un cincel para romperlo. Después de 2 horas de trabajo muy duro, finalmente encontramos algo. Era una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, muy oxidada pero todavía cerrada. Estaba envuelta en una tela muy vieja que se deshacía al tocarla. Cuando abrimos la caja, encontramos varios documentos muy antiguos, algunas fotografías y varios objetos personales. Había relojes, medallas religiosas, cartas escritas a mano y otros recuerdos familiares. Todo estaba muy deteriorado por el tiempo, pero aún se podían identificar algunos nombres y fechas. Doña Carmen me dijo que esos objetos tenían que ser entregados a las familias correspondientes lo más pronto posible. Me explicó que mientras siguieran en nuestras manos, los espíritus no podrían descansar completamente. Después de encontrar la caja, comenzamos a buscar el anillo de esperanza. Usando el mismo método, le pregunté a su espíritu dónde estaba enterrado. Ella me guió hacia una esquina del edificio y me dijo que cavara cerca de donde habían instalado una columna de soporte. Esta vez fue más difícil porque tuvimos que trabajar alrededor de la columna sin dañar la estructura del edificio. Pero después de 1 hora de trabajo cuidadoso, encontramos una pequeña caja de madera podrida. Adentro había varios objetos personales, incluyendo un anillo de oro con una piedra pequeña. El anillo tenía una inscripción que decía para Esperanza, con amor eterno, Roberto. Estaba muy sucio y oxidado, pero aún se podía leer la inscripción claramente. Doña Carmen me dijo que ahora tenía que encontrar a la hermana de Esperanza en la colonia, San Juan. Me explicó que tendría que preguntarle sobre una hermana llamada Esperanza que había fallecido hace más de 40 años. Cuando terminamos de buscar el anillo, ya eran casi las 6 de la mañana. Doña Carmen me dijo que ahora tenía que cumplir con la petición de Miguelito. Me pidió que saliera del edificio y dijera su nombre completo en voz alta 3 veces. Salimos del edificio y me paré en la entrada principal. Doña Carmen me dijo que cerrara los ojos y que hablara con el corazón. Respiré profundamente y dije, Miguel Ángel Jiménez Morales, sé que exististe y que fuiste muy feliz. Descansa en paz. Inmediatamente sentí como si un peso muy grande se hubiera quitado de mis hombros. El aire se sintió más ligero y por primera vez en varias noches no sentí esa sensación de estar siendo observado. Doña Carmen me dijo que Miguelito había encontrado la paz y que ya no regresaría, pero me advirtió que Agustín y Esperanza todavía estarían presentes hasta que entregara los objetos a las familias correspondientes. Durante los siguientes días, don Esteban me ayudó a contactar a los dueños del edificio. Les contamos una versión simplificada de lo que había pasado, diciéndoles que habíamos encontrado objetos históricos durante la construcción y que queríamos devolverlos a las familias. Sorprendentemente fueron muy comprensivos. Nos dijeron que podíamos quedarnos con los objetos y que incluso nos ayudarían a localizar a las familias si era necesario. También busqué a la hermana de Esperanza en la colonia, San Juan. Después de preguntar en varias casas, finalmente encontré a una señora mayor llamada Dolores Flores. Cuando le mencioné a su hermana Esperanza, se puso a llorar. Me contó que efectivamente había tenido una hermana llamada Esperanza que había fallecido muy joven, hace más de 40 años. Me dijo que nunca había sabido que su hermana había tenido un prometido, porque la familia no había hablado mucho sobre los detalles de su vida antes de su partida. Cuando le mostré el anillo, no podía creer lo que estaba viendo. Me dijo que era el anillo
más hermoso que había visto en su vida, y que sabía que significaba mucho para su hermana. Me agradeció infinitamente por habérselo traído. Esa noche, cuando regresé al edificio, todo se sentía diferente. Ya no había esa sensación de pesadez en el aire, y no escuché ningún ruido extraño. Pude trabajar tranquilamente por primera vez en más de una semana. Don Esteban me dijo que él también había notado el cambio. Me contó que durante el día había visto como una luz muy suave había salido del edificio y se había perdido en el cielo. Según él, esa era la señal de que los espíritus habían encontrado la paz. Terminé mi trabajo en el edificio 3 días después, sin ningún otro incidente paranormal. Cuando me despedí de don Esteban, los dos sabíamos que habíamos vivido algo que nunca olvidaríamos. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, don Esteban me llamó para contarme algo que me dejó sin palabras. Me dijo que había estado investigando en los archivos municipales sobre las familias que habían tenido a sus seres queridos sepultados en el antiguo panteón. Había encontrado información sobre muchas de las personas cuyos objetos habíamos encontrado en la caja de metal. Don Esteban había logrado contactar a varios descendientes de esas familias y había comenzado a entregarles los objetos personales que habían pertenecido a sus antepasados. Me contó que las reacciones de las familias habían sido increíbles, porque muchos de ellos nunca habían visto fotografías o recuerdos de sus bisabuelos o tatarabuelos. Una de las familias le había contado algo muy interesante. Según ellos, durante generaciones habían tenido sueños extraños sobre un antepasado que les decía que había algo importante enterrado que necesitaba ser encontrado. Nunca habían entendido qué significaban esos sueños, hasta que don Esteban les entregó los objetos. Pero lo que más me impactó fue lo que me contó sobre la hermana de Esperanza. Doña Dolores había regresado a buscarlo unos días después para contarle algo extraordinario. Me dijo que desde que había recibido el anillo de su hermana, había comenzado a tener sueños muy vividos sobre Esperanza. En esos sueños, Esperanza le contaba cosas sobre su vida que doña Dolores nunca había sabido. Le había hablado sobre Roberto, su prometido, y sobre lo mucho que lo había amado. También le había contado sobre lugares donde habían ido juntos y sobre planes que habían hecho para el futuro. Doña Dolores le había dicho a don Esteban que sentía como si finalmente hubiera podido conocer realmente a su hermana después de más de 40 años. Me dijo que los sueños no la asustaban, sino que la hacían sentir en paz, como si Esperanza hubiera venido a despedirse apropiadamente. Después de escuchar todo esto, me di cuenta de que lo que habíamos vivido en ese edificio había sido algo mucho más importante de lo que había imaginado. No había sido solamente sobre espíritus que no podían descansar, sino sobre familias que habían perdido parte de su historia y que ahora la estaban recuperando. Don Esteban me dijo que doña Carmen había venido a visitarlo la semana anterior. Le había contado que este tipo de situaciones eran más comunes de lo que la gente pensaba. Según ella, cuando se movían panteones antiguos sin hacer las ceremonias apropiadas, los espíritus se quedaban ligados a los objetos personales que habían sido enterrados con ellos. Doña Carmen le había explicado que nosotros habíamos servido como intermediarios para ayudar a esas almas a completar su transición hacia el descanso eterno. Me dijo que era un honor muy grande haber sido elegidos para esa tarea, porque no cualquier persona podía comunicarse con los espíritus. Unas semanas después, recibí una invitación muy especial. Los dueños del edificio querían hacer una ceremonia de inauguración y me habían pedido que fuera como invitado de honor. Según don Esteban, querían reconocer mi trabajo no solamente como electricista, sino como la persona que había ayudado a resolver la situación con los espíritus. El día de la inauguración, conocí a muchas de las familias que habían recibido los objetos de sus antepasados. Todas me agradecieron infinitamente por haber ayudado a encontrar esos recuerdos que creían perdidos para siempre. Doña Dolores también estaba ahí, llevando puesto el anillo de su hermana Esperanza. Me dijo que desde que lo tenía, se sentía más cerca de su hermana que nunca antes. Me contó que había comenzado a escribir la historia de Esperanza basándose en los sueños que había tenido para que las futuras generaciones de su familia conocieran sobre ella. Durante la ceremonia, el dueño del edificio hizo un discurso muy emotivo. Habló sobre la importancia de recordar a las personas que habían estado antes que nosotros y sobre el respeto que merecían los lugares donde habían descansado.
También anunció que habían decidido instalar una placa conmemorativa en el edificio para honrar la memoria de todas las personas que habían estado sepultadas en ese lugar. Después de la ceremonia, don Esteban me llevó a ver el edificio terminado. Se veía hermoso, con todas las luces funcionando perfectamente y todos los sistemas eléctricos trabajando sin problemas. Me dijo que desde que habíamos resuelto la situación con los espíritus, no había tenido ni un solo problema técnico. Mientras caminábamos por los pasillos del edificio, me contó que había decidido continuar trabajando ahí como velador permanente. Me dijo que sentía una responsabilidad especial de cuidar ese lugar, porque ahora sabía la historia que había detrás de él. También me contó que durante las noches, a veces sentía una presencia muy suave y tranquila, como si alguien estuviera caminando por los pasillos con mucha paz. Me dijo que no era algo que lo asustara, sino que lo hacía sentir acompañado y protegido. Antes de irme esa noche, doña Carmen me esperaba en la entrada del edificio. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo muy importante. Me explicó que lo que había pasado conmigo era una señal de que tenía un don especial para comunicarme con los espíritus. Me dijo que si yo quería, podía enseñarme más sobre cómo usar ese don para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. Me explicó que había muchos lugares en la ciudad donde los espíritus necesitaban ayuda para encontrar la paz. Al principio no estaba seguro de si quería involucrarme más en este tipo de situaciones, pero después de ver lo importante que había sido para todas esas familias recuperar los objetos de sus antepasados, decidí que tal vez era mi responsabilidad ayudar cuando fuera necesario. Doña Carmen me dijo que no tenía que tomar la decisión inmediatamente, pero que si alguna vez me encontraba en una situación similar, podía llamarla y ella me ayudaría. Me dio su número de teléfono y me dijo que siempre estaría disponible para ayudar a las personas que necesitaran comunicarse con los espíritus. Han pasado varios meses desde entonces y mi vida ha cambiado completamente. Ya no tengo miedo de trabajar en lugares donde antes había habido panteones o donde han pasado cosas extrañas. He aprendido que los espíritus no son algo que deba temer, sino almas que necesitan ayuda para encontrar la paz. He ayudado a doña Carmen en 3 ocasiones más. Una vez fue en una casa antigua, donde una familia escuchaba pasos durante las noches. Otra vez fue en una escuela donde los niños decían que veían a una señora mayor caminando por los pasillos. Y la tercera vez fue en un hospital, donde las enfermeras reportaban que las luces se encendían y se apagaban solas. En todos los casos, pudimos ayudar a los espíritus a encontrar lo que necesitaban para descansar en paz. Siempre era algo simple, un objeto que había quedado perdido, un mensaje que necesitaba ser entregado, o simplemente alguien que reconociera que habían existido. Mi esposa María al principio estaba muy preocupada por mi nueva actividad, pero cuando vio lo mucho que significaba para las familias que ayudábamos, comenzó a apoyarme. Incluso me ha acompañado en algunas ocasiones para ayudar a doña Carmen con las ceremonias. Don Esteban y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos. Nos visitamos regularmente y siempre recordamos las noches que pasamos en el edificio. Él me dice que esa experiencia cambió su perspectiva sobre la vida y la muerte y que ahora se siente más conectado con el mundo espiritual. El edificio donde trabajé se convirtió en un centro comercial muy exitoso. Muchas familias van ahí regularmente, no solamente para hacer compras, sino para visitar la placa conmemorativa y recordar a sus antepasados que descansaron en ese lugar. Doña Dolores se ha convertido en una especie de historiadora familiar. Ha escrito un libro sobre la historia de su hermana, Esperanza, y de las otras familias que tenían seres queridos en el antiguo panteón. El libro se ha vuelto muy popular en la ciudad y ha ayudado a muchas personas a entender mejor la historia de su comunidad. Cada vez que paso por el edificio, me detengo unos minutos para recordar todo lo que viví ahí. No fue solamente una experiencia de miedo, sino una lección sobre la importancia de respetar a quienes vinieron antes que nosotros y sobre la responsabilidad que tenemos de ayudar a otros, incluso cuando esos otros ya no están en este mundo. A veces, cuando trabajo en proyectos eléctricos durante la noche, siento esa misma sensación de estar siendo observado, pero ya no me asusta. Ahora sé que puede ser alguien que necesita ayuda, y siempre estoy dispuesto a escuchar. Doña Carmen me dijo una vez que las personas que pueden comunicarse con los
Espíritus tienen una responsabilidad especial. Me explicó que somos como puentes entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya partieron. Me dijo que es un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. Ahora entiendo que lo que me pasó en aquel edificio no fue una coincidencia. Fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde puedo usar mi don para ayudar a otros a encontrar la paz. Y aunque a veces es difícil y puede dar miedo, sé que es lo correcto. La historia que les acabo de contar es completamente real. Cada detalle, cada conversación, cada momento de miedo que viví. La escribo ahora porque creo que es importante que las personas sepan que este tipo de experiencias existen y que no hay nada de malo en ellas. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, no tengan miedo. Los espíritus que necesitan ayuda no quieren hacerles daño, solamente quieren encontrar la paz. Y a veces, nosotros somos las únicas personas que pueden ayudarlos a conseguirla. Recuerden siempre tratar a los espíritus con respeto y buscar la ayuda de personas con experiencia, como Doña Carmen, que pueden guiarlos de manera segura. Y sobre todo, recuerden que ayudar a un alma a encontrar la paz es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en esta vida. Esta es mi historia, y espero que les haya servido para entender que el mundo espiritual está más cerca de nosotros de lo que pensamos, y que a veces solo necesitamos abrir nuestros corazones para escuchar lo que tienen que decirnos.